Señoras y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, en vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo, da comienzo la 20ª entrega del año de la 10ª temporada de este renovado y mejorado Santo y Seña. A continuación y con todos ustedes, Nacho Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Santo y Seña, de los estudios de Canal 4, como siempre en vivo. Y podemos decir mejorados días, ¿sí? Si hablamos del COVID, ni que hablar, está viendo los casos. Bueno, tenemos allí el mapa que muestra ese amarillo prácticamente mayoritario y con dos departamentos que están en anaranjado, ¿no? Flores en verde, Paysandú y 33 en anaranjado. El domingo pasado justamente damos la noticia de cómo salíamos del color naranja y pasamos a estar en ese amarillo según el índice de Harvard. Y claro, ¿no? Después de 217 días, ¿no? Y haciendo cuentas, claro, el 13 de diciembre pasado había sido la última vez, ¿no? Y aquel domingo 13 de diciembre, ¿saben a quién teníamos acá como invitado? Al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Y los que estamos en piso todos recordamos cuando yo, en este preciso momento en que lo estaba anunciando, como en unos minutos voy a anunciar al ministro Daniel Salinas, le digo, ¿cuántos casos hay? Tenemos el número y mejor recordemos lo que pasaba ese 13 de diciembre. Es una cifra importante. Estamos viéndolo ahora en pantallas, ¿no? ¿Cuántos test entonces? 6.658. Los positivos de las 24 horas. 500, hoy 533. 533. Es un salto brutal. Yo decía que estaba preocupado, obviamente, muy preocupado y angustiado porque obviamente de un mes para acá estamos en una fase diferente. Y ahora también podemos decir que por suerte estamos en una fase muy diferente, porque, bueno, todos sabemos lo que pasó, un preocupante aumento de casos, ¿no? A partir de aquellos meses, que luego se meseteó, ahí queda claramente en la gráfica, fíjense, en noviembre y demás, ¿no? Hay un incremento, pero queda como parcialmente aplanado para dispararse lo peor, ¿sí? Esa gráfica enorme que todos sabemos cuánto nos afectó y cuánto nos dolió en ese otoño con un abril y mayo terribles, ¿no? En la cantidad de casos, en la cantidad de defunciones. Y luego sí, gracias a los efectos de la vacunación, comenzar a bajar en el mes de junio. Ponémela de nuevo la gráfica, ¿no? Porque creo que también está bueno eso de ver cómo sube y después esa bajada estrepitosa sobre el final, dejándonos hoy en una situación más que optimista, con más de un 60% de la población vacunada con las 2 dosis. Como saben, de todo esto vamos a estar hablando ahora en minutos con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el mismo que seguramente cuando la calle anunció que iba a estar al frente de la cartera de Salud Pública, muy pocos uruguayos conocían, ¿no? Y sin embargo, lo que son las cosas, hoy es el integrante del gabinete que mayor aprobación tiene. Y por supuesto que eso tiene todo que ver con la gestión de la pandemia, a pesar de haberle tocado bailar con la más fea, ¿no? Vamos a estar en 5 minutos en nuestro living con él y más adelante también en nuestro living vamos a estar compartiendo una deliciosa e independiente Dado Beer. Y hoy vamos a compartir una rica Weiss, una cerveza de color claro y espuma cremosa, de un sabor suave y levemente frutado. Una cerveza que se disfruta con todos los sentidos, es la Weiss de Dado Beer. Ahora me persigno y saludo como siempre a Damián de Cute Cat, a Brooksfield, a Estudio Mutuo, que están festejando como tantos amigos aurinegros. Vamos a hablar de eso y recuérdenme las vías de comunicación para los roles, por favor. Cómo no, ya las empezamos a ver en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también lo pueden hacer a través del Facebook, nos encuentran como Santo y Seña, y también la cuenta de Instagram, @SantoYSena4. Bien, y ahora los amigos de Elite. Probá los nuevos jabones Elite. Ahora la máxima suavidad está en tus manos. Ahí están acompañándonos, auspiciando este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, compañeros. Primero lo primero, vamos a felicitar al señor Pablo Fernández, gran hincha de Peñarol, creo que la cámara no lo toma bien ahí. Nótese los colores de la corbata hoy en honor al primer triunfo en el campeón del siglo del tradicional rival. Felicitaciones por el triunfo. Pero pará, eso es negro, la Nah, corbata es esto gris. es azul y rojo, en recuerdo de ese triunfo, pero Felicitaciones. opa, afuera de la copa y la barra sigue acá, así que nosotros contentos. ¿No tuviste alguna vez un periomancha? ¿Trabajaste con un periodista tan Déjame baboso? hacer el ministro Salinas, ¿de qué cuadro es? Es de Uruguay, ministro Salinas. ¿No me quiere decir? De Peñarol todavía, no. Se cancela el programa, se cancela. No, pero yo lo que digo, ¿no? ¿No está que ¿Y Leo?
Y Leo también vino con los Yo colores. vine con los colores Eso de Batman, Eso de Batman, señor. sí. Pero lo que quiero decir, yo entiendo que usted el día del partido grite los goles, pero... Poné los festejos, ¿lo pusiste los Póngalo, festejos? pero que 3 días después siga el citado. Esto fue el jueves. Bueno, pero- Un domingo Mirá lo sigue que el dices. citado. Creo que ahí Vos, hice pero esperá. un minuto de silencio para El Bolso que tatuado no- es para incorregible. El tatuado es... Lo digo para cualquiera, porque si fuera usted, si hubiera ganado usted, estaría hoy Igual. acá. Pero hay muchos que están esperando, ¿y sabes qué? Le ganamos en la hora en su casa, en el campeón del siglo. No se conforma que no quiere. Pero no, claramente los goles del Parque Central, los que hicieron el Parque Central, vale la pena repasarlos, fueron los que le dieron esta clasificación en la Copa Sudamericana, ¿no? Ese golazo, ¿no? Con la corrida de Melena Canovio. Y sobre todo el segundo, ¿no? Porque por el segundo de Valentín, ¿cómo se llama el pibe este? ¿No? Sí, es un hizo una gran juvenil. jugada, ahí se mandó. Y ahí quedó sentenciada la cosa, porque te digo algo y no me lo vas a creer. Terminó el primer tiempo del último clásico y me fui a dormir. Terminó el primer tiempo Y sí, y me no fui era al para sol. menos. Porque dije esto. Era complicado. Era para No, menos. no lo veo. ¿Qué Estaba pasa? jugando horrible. Nosotros que vivimos de la noticia, esto no es noticia. O sea, Peñarol sigue siendo el más grande del Uruguay y no hay ninguna Está bien, novedad. está bien, está. ¿Querés decir algo más? 2 años campeones seguimos, ¿eh? Y ahora seguimos arriba de ustedes. Pero a ver cómo le va en esta ¿Cómo Copa invita Sudamericana. a Forlán Canovio? ¿Lo vio? ¿Aquí? Canovio. Es parecido a Es muy Forlán. parecido y Es juega igual, lo imita. Bueno, les quiero decir algo mucho más importante. En realidad es una pregunta que les quiero hacer. ¿Todavía no probaron el e-commerce de Tata? Tata.com.uy tiene mejor precio, más surtido, entrega en el día y 200% de garantía en productos frescos, porque si no cumple con los estándares de calidad te devuelven el doble del monto y además, ingresando el código SANTO, tenés 300 pesos de regalo en compras mayores a 1.500 pesos durante las próximas 24 horas. Ya sabes, entonces probá tata.com.uy. Y antes de ir con el ministro Salinas, les pido un título a cada uno de lo que tienen para hoy, donde el principal tema de la semana fue el fideicomiso de las distintas intendencias. Bicho. Vamos a hablar de los fideicomisos de Canelones, Rocha, Río Negro, donde ahí la política electorera frenó las obras. Y vamos a ver cómo es eso. Leo Pereira. Yo también quiero hablar sobre eso, pero vamos a hablar todos, podemos hablar todos, sí. Debemos. El problema de la ley de urgencia, ¿no? ¿La LUC? La LUC. ¿Y qué me dice la LUC? Y la ley de urgencia va a permitir ahora, si la calle quiere, abroquelarse al gobierno para parar un poco los ataques del Frente Amplio. Unir a la coalición. Si la calle quiere. Sí, la calle. Después. Yo Sí, también quiero la hablar de calle. eso. Yo junto, entonces, Pablo. lo del bicho y lo de Leo y hablamos del inicio de la carrera del 2024, cómo Orsi quedó acorralado en Canelones y la coalición unida. Vive pensando en las elecciones este hombre. 2024. En Peñarol y las elecciones. Campaña electoral y... Él vive pensando en las elecciones. Miren la pregunta de Twitter que tengo. ¿no? El ministro Salinas ya está sentado, o sea, ya no se puede ir. Puede votar él si quiere, pero justamente hablando de la entrevista. En nuestra encuesta de todos los domingos, la pregunta que planteamos es: ¿crees que Daniel Salinas sería un buen candidato a la presidencia? Cierra los ojos. ¿Sí o no? @SantoTV4. Vayan contestando desde ahora. Ya me voy al living, pero antes les recuerdo una cosa. En extracción de aire, Soler y Palau son líderes mundiales y con 5 años de garantía. Mirad. Soler y Palau es la empresa líder a nivel mundial en extracción de aire y sus productos tienen 5 años de garantía. Sí, escucharon bien, 5 años de garantía. Soler y Palau, todo en ventilación para el hogar, comercios e industrias. Elegí respaldo, elegí a los líderes mundiales en extracción de aire. Y ya vamos a ir a recibir al ministro Salinas con una canción que él eligió. Bueno, a ver qué canción te gusta. Él mismo la eligió, un temazo de Elton John, interpretado por el gran Nacho. It's a human side when things go wrong, when the sun up lingers, temptation strong into the boundaries of each and every man. Sweet deceit comes calling. Negativity lands, cold, cold heart, are done by you. Some things look better, baby, just pass
¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé quién sale mejor. Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, gracias por estar acá. Buenas noches. Un gusto. Tenés los ojos un tanto vidriosos, ¿puede ser? Bueno, Los recuerdos. son recuerdos, sí. Buenos recuerdos. Porque esta canción fue la canción con la que musicalizaste el video de tu casamiento, ¿puede ser? Sí, sí, exactamente. En el año 1990. Fue una hermosa canción y aparte me gusta Elton John. Y como ya dije otras veces, ¿no? Soy un veterano, ¿no? Esto es vintage. Vintage. Pero bueno, la canción es imperecedera. hay canciones que no pasan de Y moda. yo creo que lo mismo los Beatles y otros temas. No soy un gran erudito en la canción, pero Pero tenés buen gusto, ¿eh? Por las sí, canciones que me nos gustan. A pediste. veces tenía un CD, a veces lo ponía cuando venía a dar consulta, y ponía a Elton John y también bastante a Freddie Mercury. Capaz que algunos no Y lo me saben. daba mucha manija con eso y venía cantando en el auto, venía cantando fuerte. Ya cuando yo iba llegando a casa, iba agarrando. Esperá, lo de sacrifice, sacrificio, cuando iba llegando a casa. No, no, No me quedó muy claro lo de la canción del casamiento, sacrificio, ¿no? No, Pero- lo pusieron los muchachos del video, o sea, no Está bien, tuvimos está mucho que ver. La culpa lo tienen los productores Saco y compañía. Oh, claro. Que tú los debes de conocer Y también es más, seguramente. también cuando hice el video de casamiento lo hice con ellos también. Y bueno, ellos estaban de moda en ese Sí, momento, sí. ¿no? Bueno, sacrificio obviamente que hicimos los uruguayos. Sacrificio también tuviste que hacer vos, ¿no? Sí. En toda esta gestión como ministro de Salud Pública. Es algo que la gente a jugar por las encuestas, ¿no? Valora. Pero también, más allá de hablar, por supuesto, de lo que pasó en este año y medio, me parece que es importante que la gente te conozca como persona, ¿no? Un hombre de 59 años. 59. 59 años. Naciste en el 62, tenés 4 hijos. 4 hijos. ¿Nietos? Gonzalo, Diego, Juan Ignacio y Santiago. No tengo nietos todavía. Pero en cualquier momento. Pero, sí. Probabilísticamente tenemos chance. Con 4. En el 88 te recibiste de médico y una cosa que me Sí, llamó la tenía atención. 25 años en Sí, ese pero momento. recién, ¿puede ser que 20 años después obtuviste el título de neurólogo? Es exacto eso, porque yo cursé un año de neurología en el año 88 y luego me presenté a concurso en Sanidad Militar, Sí. concurso que gané, quedó entre los primeros de ese concurso, y luego dediqué casi 20 años a Sanidad Militar. Entonces no podía estar en la misa y en la procesión haciendo ese posgrado. Ah, está. Y fue después. Y entonces lo hice de viejo, el posgrado lo hice de los 42 a los 46 años. Inclusive los catedráticos allí, que eran el profesor Pebetis, a la mano discutían, che, vos y este veterano, vamos a darle entrada. Y mi señora, que se había quedado afuera, los escuchaba discutir afuera porque me hicieron una entrevista. Y me preguntaron toda la carrera, las aspiraciones, por qué quería hacer eso en ese momento. Y después al final culminaron diciendo, no tenemos nada para perder tampoco, ¿no? O sea, no. Y la cuestión que yo lo agarré con una fuerza, con una tenacidad aquello, ¿no? Que era 42 años, pero con mucha fuerza. Y estaban todos la generación, por eso yo digo, soy un médico viejo, pero un neurólogo joven, con Claro. todos los conocimientos jóvenes. Con 20 años de diferencia Claro, entre una cosa y la otra. Y metía, estaba de mañana, estaba de tarde, en todas las policlínicas de especialidades, me gusta mucho, y tengo una facilidad natural para tratar pacientes, para tratar gente, y me entreveré con la generación joven Claro. de neurólogos. Claro. Y claro, las historias que escribía yo eran de otro tiempo, ¿no? Entonces escribía verdaderas piezas. Después le agarré el gusto, hacía presentaciones de pacientes, PowerPoint, estaba todo el tiempo en la movida ahí. Y, perdón, me hablabas de sanidad militar, ¿no? Porque ahí uno empieza a hacer sinapsis, ya que hemos hablado con neurólogos, Sí. ¿no? Entonces dice, bueno, cabildo abierto, militares, sanidad militar, pero vamos más atrás en el tiempo. Vos sos oriundo de San José, ¿no? Soy maragato. Hijo de padres docentes. Hijo de padres docentes. Fuiste presidente del Sindicato de Magisterio de San José y acá sí Yo es no. un título. Bueno, por ahí No, dice. no, ¿No integraste el sindicato de? No. No, porque yo dije. No, mi padre integró el sindicato. Ah, tu padre integró. Mi Bueno, padre, igual, mi hijo padre. de sindicalista, ¿no? Sí, yo mismo también.
En el sindicato médico integré el comité ejecutivo, la comisión fiscal también. ¿Y cómo llegaste a Cabildo Abierto? Porque vos sos de raíces blancas, ¿no? Nacionalistas. Y todos tenemos un pasado. ¿Sí? Y yo no reniego del pasado porque sería absurdo. Es como si los Frente Amplistas renegaran de su origen. Eran del PDC, socialistas, comunistas, ex-blancos, de Colorado. Mujica era presidente de la Juventud Nacionalista. Claro. Y yo voté toda la vida así el Partido Nacional, esa es la verdad. La enorme mayoría de las veces voté el herrerismo y en una ocasión voté a Larrañaga también. Y tengo una relación personal con Manini. ¿Cómo se dio la relación con Manini? ¿A través de dónde? Mira, hay dos versiones del asunto. Quiero saber la verdad. ¿Cómo? Quiero saber la verdad. Y las dos son verdad. A ver. Claro, porque la cosa es así. Lo que yo recuerdo, yo lo conocí en la escuela militar. Ajá. ¿Vos en la escuela militar? ¿Cuándo fuiste? ¿En la escuela militar? Yo no hice escuela militar. Por eso, ¿no? pero ¿qué hacías en la escuela militar? ¿Dabas clases? Yo ingresé como practicante un par de años y después quedé como médico 2 años y después concursé como médico militar, como alférez médico. ¿En qué año era eso? Del año 86 al año 89. El año 89 concursé y el año 90 ingresé al curso alférez. Sí. ¿No? ¿Y ahí lo conociste a Manini? Ahí lo conocí a Manini porque como practicante me mandaban y como médico, a todos los cursos, a todas las maniobras y todas las campañas. Y él un día me llama, él era capitán del curso de infantería, y me llama a su dormitorio, estaba lustrando unas botas y me dice, ¿tú quién sos? Y yo soy practicante Salinas, yo qué sé. Y me hizo unas preguntas ahí, no sé, como para... Tantear, capaz. Sondearme, yo qué sé cuánto. Muy bien, vamos a ir a la campaña tal día. Acá no, para mí era rutina, yo salía con todos los cursos, artillería, caballería, infantería, comunicaciones, con todo. Me daba muy bien con toda esa gente y después di clases de higiene militar también ahí. ¿Cuál es la otra versión? La otra versión es que en un cumpleaños de mi señora, él estaba presente cuando cumplió 18 años, con su amiga Irene Moreira, que vino con su novio. Pero yo no lo recuerdo eso. Con su pareja, con su esposa actual. Claro. La ministra. La ministra. La ministra. Ya terminaron todos en política, ¿te das cuenta? ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero lo mío es un accidente, ¿no? Es un accidente de la naturaleza. ¿Porque nunca se te pasó por la cabeza dedicarte a la política? No, en parte sí, pero las restricciones, si tú tenés, digamos, haces la parte de médico militar, en plena democracia, ¿no? Por supuesto. Sí. Del 90 para adelante, que ya entré con grado de oficial, tenés una inhibición constitucional que no podés ejercer política. Por tanto, hasta el retiro no había pasado eso. ¿Y el accidente cuál decís que fue? Claro. Está bien, pero ¿por qué se dio el accidente? En materia de automovilismo dicen que no hay accidentes, hay siniestros, ¿no? Y la diferencia es precisamente que uno se manda una metida de pata en el siniestro. No respetó un cartel de paro, o sea, el paso. Hay algo que hace la persona que provoca el accidente. Si no, los accidentes no se dan, salvo que te reviente un neumático. Pero a veces hay que tener pólizas. Lo tuyo fue un siniestro más que un accidente. A veces hay que tener pólizas, ¿no? Hay que tener pólizas, sí. ¿No? Y yo creo que... No, fue un poco accidental el ingreso, pero yo actividad política había tenido, por ejemplo, recuerdo claramente que a propósito de haber ingresado como neurólogo, capaz que se te va larga la entrevista, pero como... ¿Vos tenés tiempo? Yo tengo un problema. En el año 2005 yo conocí a Ignacio Amorín, el Nacho Amorín, grado 3 de neurología, ex grado 3 por 2 periodos, y actual director del programa de salud cerebral, y compatibilizamos. Él es de raíces coloradas y yo de raíces blancas. Y me dice, che, vos, ¿y qué te parece? ¿Cómo la ve? Conversábamos, veíamos pacientes, yo tomaba mate en la parte que está contigua a la sala, que da el solcito allá, y conversábamos de política, de todas esas cosas. Y dice, tendríamos que entrar, dice, estamos haciendo un grupo que se llama Universitarios Independientes. Dice, ¿qué te parece si te entreverás con eso? Bueno, no cuesta. Lo hicimos. Y lo hicimos tan bien
que le ganamos esas elecciones, o las siguientes, no recuerdo, porque fui como 4 o 5 veces, 4 o 5 elecciones, al Sindicato Médico del Uruguay. O sea, ganó Universitarios Independientes. Y tal fue así el cambio que generamos, que en el año 2008, cuando tocó la reelección, a mí me tocó ser vicepresidente de la Asamblea del Claustro de Facultad de Medicina y hacer un cambio radical en lo que fue el plan de estudios de la Facultad de Medicina en ese momento. Bueno, pero... Con gente de izquierda. Y trabajamos bien. ¿Por qué trabajamos bien? Porque no podíamos seguir estando otra vez en lo mismo. Hacía 50 años era intocable el texto. ¿Por qué? Y porque lo vinculaban con la Universidad de Córdoba y yo qué sé. Pero estábamos fuera de foco. Una formación enciclopedista que vos ingresabas al hospital en 4º año y ahí tenías que tocar a un paciente. Entonces decíamos, de eso no es razonable. Es razonable que tú tenés que ver un paciente y darte cuenta que es lo tuyo o no es lo tuyo en 1º o 2º año. Tenés que ver, palpar eso, ¿no? Y la verdad que trabajamos bastante bien con el decano Esqueloto en ese momento para sacarlo adelante contra mucha adversidad, ¿no? Había una militancia entonces que estaba dentro tuyo, ¿no? Había una militancia en eso y después me arrastró para la militancia gremial. También fue en ese momento, en el 2007, que se ganó por primera vez las elecciones del sindicato médico. Ganó, era Toledo, Alfredo Toledo, el candidato. No tengo tanto tiempo como para abrirme tanto, pero sí me quiero ir a un punto. Porque vos hiciste una precisión, dijiste en democracia, ¿no? Viste que Cabildo Abierto, decir soy de Cabildo Abierto está sospechado de nostálgico de la dictadura. Hay algunos personajes nostálgicos de la dictadura, ¿no? En Cabildo Abierto. ¿Te consta o no? ¿Y? El que acaso otorga. Digo. Claro. No, perdón, lo hablamos con el propio Manini cuando estuvo acá. Y ojo, también hay mucho prejuicio. Ojo, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra. Te iba a empezar a responder, pero como... No, ¿qué es? Corto y sigo, por eso quería hacer el planteo de eso, ¿no? El Cabildo Abierto. Y en algún momento, cuando empezó a sonar tu nombre como futuro ministro de Salud Pública, también, viste que hubo investigaciones periodísticas que te relacionaron trabajando con alguien que había sido acusado de torturador en época de la dictadura. Codo a codo, trabajando él durante años, ¿no? Sí, ahora... Te escucho. Sí, bueno, mira, en principio lo que te quiero decir, digo, yo nací en el año 62, o sea que antes ocurrió el asalto al tiro suizo, ¿no? Y la marcha de los cañeros y todas esas cuestiones, si mal no me... ¿no? Sí, sí, en el golpe de Estado tenías 11 años. En el golpe de Estado tenía 11 años. O sea, mi padre tuvo actuación en el sindicato, tuvo acción en alguna huelga de magisterio y también en el levantamiento de alguna huelga. De alguna manera en ese periodo también fue relegado y también autorrelegado porque rechazó muchas cosas. Bueno, papá falleció el año pasado lamentablemente, pero un buen padre, un mejor maestro de muchísimas generaciones en San José. Y en su momento le tocó vivir esos aspectos, ¿no? Y él se bancó siempre laburando en 3 trabajos, maestro de mañana, maestro de tarde, maestro de noche. ¿Pero a nivel político le tocó vivirlo? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Le tocó vivir que hubo un momento en que había que renovar el tema de te autorizaban a seguir ejerciendo después de los 50 años y bueno, y él no le salió la bolilla adecuada, digamos. Ajá. Sin embargo, él fue y a dar su versión porque de alguna manera él se sentía con su identificación partidaria blanca. Entonces digo, bueno, acá hay un error y bueno, fue a dar su versión. Entonces siguió trabajando y pues dijo, yo no voy a dejar que nunca más me confundan. ¿Pero lo confundieron en qué sentido? ¿Qué es lo que pensaron de él? Terminaban concluyendo que era frente amplista, en definitiva. Y entonces, de alguna manera lo excluyeron de trabajar. Y él priorizó el trabajo y el sustentar la familia en ese momento. Y bueno, y lo hizo. Y siempre se deslomó para trabajar y sacar 3 hijos universitarios dentro de un ambiente de clase media, clase media que no se llegaba a fin de mes. Bien. Y en tu caso, en todos esos años de juventud, ¿no? Donde tantos, bueno, quizás seducidos por la Revolución Cubana, ¿no? Por ese romanticismo. Yo la verdad que la Revolución Cubana no entendí las razones del derrocamiento y el triunfo posterior, pero no comparto, ¿no? O sea, en absoluto eso. Ese tipo de... ¿Votaste, Fred, si hago mal los números,
En el plebiscito del 80 tenías 18 años, ¿votaste? Sí, en el plebiscito del 80 ¿Y voté. te acordás lo que votaste? Sí. ¿Qué votaste? Voté amarillo. No, el plebiscito del 80, el sí o no. ¿El sí o no? No la ley de caducidad, el sí o no, claro. Sí o no modificar la Constitución para que la dictadura siguiera. Sí. No era un tema del Consejo de Estado. Ahí tenías y 18 demás. años. 18 Sí, años. era la propia dictadura, que son unos hechos contados, ¿no? Donde una dictadura quiere legitimar su poder, modificar la Constitución, ¿no? Para seguir. Hay que votar sí o no, ¿no? Y bueno, ganó el no, ¿no? Sí, ganó. Pero ganó el no muy parejo, ¿no? Ganó el no. Casi un 40 y pico % de la población Ganó votó el no y yo, para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté el sí. ¿Votaste sí? Sí, voté el sí. Y en aquel momento, ¿por qué votabas el sí? ¿Te parecía que...? Y porque tenía 18 años. Y pensabas... Y lo que conocía... ¿No caceroleabas en tu casa, por ejemplo? No. O sea, ¿estabas... ¿No estabas desconforme con la dictadura? Ni desconforme ni conforme. Mi padre me decía, no te metas en lío. Y no nos metíamos en lío. Ya está. Era la máxima, no te metas en lío. Me metí ahora de viejo. ¿No? Te van a pegar con esto que acabas de decir, ¿sabes? Y entonces tengo que ser... Mirá, votó a favor de los milicos, que siguieran los milicos en el poder. Sí. ¿Y vos qué decís a eso? Digo, voté lo que me pareció en ese momento, adecuado, con 18 años. Repito, 40 y pico % de la población votó sí. No importa, ¿no? digo... También, ¿no? Banco, digo, si es así, es así. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? ¿Vivir a la cómoda? Eso creo que también es valorado por la gente, ¿eh? Yo te digo, también te no tengo que decir tengo por que qué no decir una cosa por otra. Sí. Vamos a hablar de salud y de lo nuestro, ¿no? Y de lo que está pasando, siguiendo con tu historia, porque viene ese accidente, meterte en la política, ministro de Salud Pública, ¿no? Estuve en muchas elecciones en el CASMU también. Eso también tenía mucho de electoral. Yo estaba muy metido en el tema electoral del CASMU, tenía todos los datos de los médicos, quiénes eran afines y no. Trabajé bastante en ese sentido. No era inocente totalmente políticamente, pero más bien volcado al área médica. ¿Sí? Claro. Y bueno, y un día me llama Manini y me dice, ¿puedo contar contigo para ponerte en la lista? Sí, yo pensé que iba a ir 99 allá, 100. Está abajo. Yo qué sé, claro, relleno, ¿no? De relleno. ¿Puedo contar? Sí. Después, cuando veo, me pidió la fotocopia de la credencial, de la cédula, y veo con sorpresa que voy quinto al Senado, segundo o quinto al Senado, que lógicamente, digamos, la expectativa capaz que en ese momento era menor, la expectativa sobre Cabildo Abierto, ¿no? Pero es un partido diferente, que como tú decís, hay un poco de todo, pero que ha mostrado que tiene una capacidad de propuesta y una capacidad de mostrarse diferente. No se refiere exclusivamente a temas militares, toca diversos tópicos, toca el tema de la usura, toca el tema de la forestación, toca varios temas, ¿no? Toca temas relativos a la vida humana, yo qué sé. Eso es un partido... muchos marcando diferencias. Bueno, son aportes, ¿no? Yo no lo veo como diferencia, porque la coalición es una coalición inhomogéea. Claro, no es por naturaleza. No nació. Y tampoco el Frente Amplio es homogéneo. No, por definición. Una coalición son distintos partidos. Son coaliciones. Cada uno con su perfil y sus ideas. Hay algunos más estables y otros menos inestables. La historia dirá qué tan estable es la coalición actual, que dependerá mucho de la capacidad de conducción de los líderes, ¿no? ¿Vos decís que vas a seguir en Cabildo Abierto o estás abierto a algún otro accidente? No. Esto es un accidente, pero con lealtad hacia quien me llamó, porque en todos los años previos, siendo de la afiliación que era conocida, nunca me contactaron para nada, teniendo militancia gremial y demás. O sea que en ese sentido estoy alineado, digamos. Bueno, a fines del 2019, cuando la calle va perfilando su gabinete y se conoce el nombre de Daniel Salinas, perfecto desconocido para la mayoría de los uruguayos, el coronavirus no existía en el mundo. Sí, en noviembre. Sí. ¿Noviembre? No recuerdo con exactitud la fecha, pero... Acá no teníamos ni idea, ¿no? En diciembre salió en Wuhan, creo que 30, 31 de diciembre. Unos días después, claro, unos meses después. Pero vamos a ver un pequeño compacto de 1 año y medio resumido en 1 minuto y medio. Y vamos a ver
cómo el pelo de Salinas fue cambiando y también las arrugas, seguramente, ¿no? Sí, sobre Veamos, todo el pelo, ¿no? algunos Más cano. pasajes de lo que No fueron- me preocupa, no me hago la ¿Me vas a tinta decir a mí? ni nada. Así que Algunos pasajes de lo que ocurrió en este año y medio. Lo que en hay un es lo que minuto ves. y medio. Adelante. La primera definición es declarar en forma preventiva emergencia sanitaria. te voy a pedir que te juntes menos en grupos reducidos. Esto va a hacer que logremos entre todos aplanar la curva de casos. El teletrabajo en todas las oficinas públicas, la cancelación de todos los deportes, el cierre de bares, restaurantes y similares afines a las 12 de la noche. No escapa a nadie que estamos peor. De no cambiar nuestras conductas y de no tomar medidas, pasemos del amarillo al naranja sobre fin de año. Nos complace anunciar en el día de hoy la constitución de una mesa coordinadora nacional de centros de cuidados críticos. Va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, que va a ser complementada con 1.558.000 dosis de la vacuna china. Sale el decreto de la regularización de la actividad presencial médica con fecha 15 de julio y el 31 de julio, 1 de agosto, estarían comenzando las intervenciones quirúrgicas. Implica un despliegue territorial que fue salir a vacunar todos los residenciales LEPEM de ancianos en todo el país, los refugios y las personas privadas de libertad. Tenemos 331 enfermos COVID en camas de CTI. Hoy es un esfuerzo que tiene la gratificación posible de una salida en el corto plazo. En el relativamente corto plazo. Por eso yo diría, blindemos abril. Es así que hemos resuelto retomar las clases presenciales paulatinamente. Pudimos confirmar desde 86 muestras y 26 fueron de la variante Delta. ¿Cuántas cosas en todo este tiempo, no? Son un montón. Es una década en 17 meses. Yo no he parado un fin de semana, trabajo 24/7, pero tenía entrenamiento para eso. O sea, siempre fue muy trabajador y no le hago asco al trabajo. Tenés una diplomatura en medicina del sueño. ¿Pasaste alguna noche sin dormir? Una cuanta. La diplomatura no sirvió para nada en ese sentido, ¿no? No, la diplomatura hacía aparte de las especialidades, de las supraespecialidades de neurología. En neurología hay una supraespecialización que es neurofisiología clínica, que tiene que ver con electroencefalografía y potenciales evocados, y para estudiar la medicina del sueño, que abarca una cantidad de patologías a su vez, hay un estudio paraclínico en particular que es la polisomnografía, donde tú también tienes que saber interpretar todos los electroencefalogramas y diversos parámetros. Está bien, pero iba a lo otro, ¿no? A lo no poder dormir. ¿En qué momento empezaste a preocuparte de decir, acá viene algo complicado? ¿Te acordás? No, yo tuve conciencia mórbida, decimos los médicos, ¿no? Conciencia mórbida es cuando uno sabe que tiene una enfermedad o es consciente de algo, ¿no? De que realmente era una situación difícil. Y lo capté solamente mirando los informativos de lo que era España, Italia. Si recordamos aquellos primeros desbordes de CTI que hubieron, inclusive kilómetros, 8 o 10 kilómetros, con personas buscando su balón de oxígeno. Cada persona que llegaba era una cánula de oxígeno. Y entonces yo creo que desde ese momento tuvimos plena conciencia de que estábamos ante un desafío enorme que cambió radicalmente con un ingreso biológico que fue la P1. ¿no es bueno, cierto? Y ese fue el cambio dramático que nos entró. Es como que te cobran penal en el último minuto. Tenés la vacuna, metiste la vacuna a los vacunadores, tenés la planificación, tenés un flujo continuo como tuvimos. No hemos fallado prácticamente en nada, llegamos a un 60% de la vacunación. Sí, pero explotó. Con 2 dosis. Y explotó, pero porque es como eso. Es decir, a ver, ¿quién tiene de vecino a Brasil? América Latina. ¿Y quién tiene 700 kilómetros de frontera con Brasil sin dificultad de traslado? Uruguay.
Y en Europa no estaban habilitados los viajes sudamericanos, por lo tanto no tuvieron P1. Norteamérica tuvo muy poco de P1. Vamos a ver una gráfica Sudáfrica, que muestra la evolución de casos nuevos. Eso, lo tenés más que presente. Yo recién la mostraba. Ahí puedes mirar en la pantalla de esa, donde quieras, el monitor. Sí. Pero como a partir de noviembre empiezan a subir los casos nuevos por día, luego se mesetea eso, ¿no? Pero esa primera disparada... Sin P1. Ahí va, esa primera disparada, ¿a qué le atribuís vos? ¿Las elecciones municipales? ¿Cómo explicás? Hubieron muchos eventos. Yo lo dije, fui cuestionado, me pidieron que me retractara, ¿no? Bueno, pero... Y no me retracté. Por tanto, yo pienso... ¿Cómo cuáles? Y todas las marchas que hubieron, más las elecciones municipales, ¿no? Ajá. Y eso evidentemente generó mucha actividad de comité, bajo techo, etcétera, etcétera, más todos los festejos. En sí mismo el acto electoral fue ejemplar. Sí. Fue ejemplar y se pudo cumplir. Y aparte hay cosas que deben de ocurrir en la democracia, que es ir a votar, elegir autoridades y en algún momento hay que hacerlo. Está bien. O sea que eso pasa. Pero pudo haber incidido, puede ser, es una hipótesis que pudo haber incidido. Está bien, pero dentro ¿cierto? de todo, como vemos ahí, 7 de febrero está marcado. No, nosotros logramos bajar eso claramente. Bajó. Con todas las medidas que se tomaron el 28 de diciembre. Sí, y ahí veíamos algunos anuncios hechos por la calle. Y venía controlándose la cosa hasta que después vimos esa disparada brutal. Bueno, yo cuando me vacuné el 5 de marzo, creo que no fue el 5 de marzo por ahí, yo dije, aquí hay algo que nos está desbordando y tiene que ser algo biológico. Fue algo intuitivo en ese momento y eso tiene que ser la variante de Manaos. La P1. Y efectivamente se detectó el 22 de marzo, pero el estudio filogenético que hizo hacia atrás el Instituto Pasteur determinó que habría ingresado alrededor del 15 de febrero, que fue donde se dio el cambio en la cantidad de casos. Nosotros veníamos descendiendo la cantidad de casos y aumentamos brutalmente a partir del 15 de febrero, ¿no? Bueno, pero se sabía que estaba la variante P1. El 22 de marzo se conoció eso, ¿no? Sí. No se conoció antes, ¿no? El 22 de marzo se tomó nota, ¿no? Sí, y ahí entramos... Por la secuenciación genómica, ¿no? En esa discusión... Que es un tema que es importante. Se creó un grupo coordinado por el Ministerio de Salud Pública, con la UDELAR, Sanatorio Americano, Instituto Pasteur, y ese rol de rectoría fue ejercido y más que nunca. Gracias a eso pudimos hacer ese tracking. Y estuvo casi correlacionado el incremento de casos con el incremento de las secuenciaciones genómicas de P1, a tal punto que llegó un momento que era 100% de P1 el país, ¿no? Sí, claro. El 100% de P1, claro. Y después entró a decaer con la vacuna, y se ve la caída, ¿no? Esas gráficas. Eso está clarísimo y ya lo vamos a ver, pero voy a eso, ¿no? A ese gran debate que se planteó en el país, no solo político, sino también entre gran parte de la comunidad científica, el GACH, ¿ah? Médicos, infectólogos y demás, que decían hay que cerrar más las perillas. Claro. El presidente de la calle casi en soledad diciendo, bueno, pero yo tengo que velar por la perilla de la economía y la gente que tiene que trabajar, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Vos como científico, como médico, ¿no? Eso es lo que quiero saber, ¿no? Sí. ¿Te planteabas esa duda? Digo, porque dudar es bueno, ¿no? Y me imagino que dentro tuyo debía estar hasta donde, es más, insinuaste. Guido Manini-Ríos también, el propio Julio María Sanguinetti en algún momento también habló de cerrar más las perillas. En tu caso, ¿cómo llevas ese debate interno? Acá no hay un ministro de Salud Pública plenipotenciario. No, por suerte. No. Ni presidente tampoco. Entonces, el ministro de Salud Pública y el presidente actúan dentro del ámbito del Consejo de Ministros en acuerdo, se llama en acuerdo ministerial, donde se evalúa toda la circunstancia y toda la situación y la gravedad de la situación, las consecuencias que pueden tener, y se tomaron una gran cantidad de medidas. Sí, sí. Una gran cantidad de medidas. O sea, recordemos de que se suspendieron las clases, 900.000 estudiantes menos. Los funcionarios públicos. 300.000 estudiantes, funcionarios públicos que fueron a teletrabajo. Sí, sí. Todo Todos tenemos eso, claro las medidas. Todo eso disminuyó la movilidad. Sí. Y vos ves una gráfica de disminución y hay un desacople. O sea, cayó la movilidad y aumentaron los casos. Lo cual, al decir de Olesker, es contrafáctico. Porque bajó, digo, eso está graficado en una PowerPoint que presentamos en la interpelación. Bajó la movilidad en marzo y abril y subieron los casos. ¿Por qué? Porque predominó la biología sobre las medidas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que la P1 es más contagiosa, más infectosa, más contagiosa y más letal. Sí, entonces por más que la movilidad baje, es tanto más contagiosa que se dispararon los casos, ¿no? Se dispararon los casos. Lo cual no quiere decir... Escuchame una cosa. Sí.
El punto es el siguiente. De todas las medidas que estuvieron, el ministro, dentro del Consejo de Ministros y en un mano a mano con el presidente, planteó las hipótesis de máxima, pero el presidente... A eso quería preguntarte. El presidente... No, pero yo quería saber eso. No, quería no, saber no, si pero vos como ministro de Salud seamos Pública, claros en lo vos dijiste siguiente. que le planteaste las hipótesis de máxima a la calle como ministro de Salud Pública. Como ministro de Salud Pública, Vos le dijiste, sí, pero hagamos ¿sabés? confinamiento. ¿Le planteaste eso? Lo que pasa... No planteé confinamiento. ¿Hipótesis de máxima cuáles son? Manejándonos con el documento del GACH, la hipótesis Sí. de máxima, lo que no se cumplió es la limitación de la circulación de 0 a 6 horas, Toque de queda, no tuvo. el delivery de... Que los restaurantes solo por delivery. Solo delivery de restaurantes Sí. y bares. Ajá. Y el transporte interdepartamental, que era prácticamente inusual porque es como sitiar Montevideo. O sea que en ese peor hacer momento... un sitio de Montevideo, está bien, pero ¿no? en ese peor momento vos pensabas que había que recurrir a esas medidas. Estábamos con el asesoramiento del presidente del GACH. Sí, claro. Yo también tenía asesoramiento porque 10 integrantes del GACH son asesores míos. Claro. De hecho, pasaron a integrar el GACH sin dejar de asesorar al Ministerio de Salud Pública. Destacadísimos, profesores, grado 5, todos, que pasaron a asesorar al Y en Ministerio esa de Salud línea Pública. hiciste ese planteo. En esa línea se hicieron los planteos dentro del Consejo de Ministros. Y se me llevaron una cantidad de cosas, entre ellas el cierre del cine, teatro, tú sabes lo que ha sufrido la cultura, lo que sufrió el espectáculo, lo que ha sufrido, en fin, los gimnasios que fueron cerrados, las fiestas, los eventos, las aglomeraciones públicas, el aforo en el transporte interdepartamental al 40%, la subvención a eso, la subvención a los mayores de 65 Está claro, años. pero también o sea, está se claro- tomaron una cantidad de cosas. Y faltaron algunas cosas que hay que ver qué impacto relativo pudieron tener, porque en el sentido de eso no estaban cuantificados en cuánto podía... Es decir, Claro. nadie dijo, si hacemos esto, va a dar un tanto porcentaje de menos Exacto. casos. Eso no está escrito. Ahí entramos al terreno de las muertes evitables. Eso no está Que escrito. vamos a poner la siguiente placa. Hoy justo el diario El País publicaba este dato. El COVID-19 fue la principal causa de muerte en el semestre, representó el 22,4% de los fallecimientos. Y me anotó otro dato importante. 38% más muertes que las habituales hubo en Uruguay en los primeros 6 meses de este año. Sí. Obvio, ¿no? Los 50 muertes por día que veíamos durante 2 meses. Siempre hubo transparencia en la información, Sí. era el día a día. Si nosotros, Uruguay es un país que tiene en torno de los 90 fallecidos por día. Si nosotros teníamos 50 o 60 muertos, es evidente que eso sí, los estamos dando la información día con día. ¿no es Y de la cierto? mano con lo que vos decís, ninguna medida hubiera evitado todas esas muertes. Algunas quizás sí. Lo que hicimos es dar todo en la cancha para que ningún uruguayo quedara sin asistencia. O sea, aquí No hubo colapso de STI. no hubo colapso de STI, hubo asistencia médica continua, hubo asistencia a domicilio, hubo telemedicina, hubo fármacos para todos, hubo respiradores para todos, hubo técnicos para todos, hubo recursos humanos para todos. Nadie tuvo que tomar una decisión desagradable, ni poner a una familia en una situación desagradable. Pero ¿te sentís Pero- corresponsable de esas tantas muertes? Pero esto es una pandemia, es una epidemia. Sí. Esto, yo no me puedo sentir responsable de lo que hace un virus en cuanto al costo de vida, cuando yo estoy haciendo absolutamente el 150% de lo que puedo hacer. Sí, no digo personalmente, Entonces, está bien. Pero digo, por las medidas que no se tomaron y que los científicos Pero y el GACH pedían. ¿quién las cuantificó? Bueno, ponele que no podemos cuantificarlas, pero sí se puede inferir que desde el punto de vista sanitario habría habido menos muertes. El presidente alguna tiene menos. creo que lo dijo en algún momento, yo no quiero poner medidas que no puedo controlar. Ajá. Y moverse de 0 a 6, de pronto era algo que significaba salir con el ejército a la calle, con la policía a la calle, con otro tipo de medidas más drásticas. Que de pronto la idiosincrasia uruguaya, el pueblo uruguayo, que es la que conoce el político, es donde entra el político conocedor, el político que consiguió y concitó el apoyo popular para ser presidente de la República, el político que se recorrió cada país, cada pueblo, cada localidad y que conoce por el nombre a cada votante. Y ahí es donde entra el conocimiento sociológico de la sociedad uruguaya. Seguro. Entonces, yo podré sugerir cosas, pero logramos hasta que los casinos, que es una fuente de ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, estuviera cerrado. Bueno, incluso a nivel Entonces, internacional, la yo siguiente tabla creo que es digo, importante inclusive- para relativizar las cosas, ¿no? Las muertes son terribles, pero esa tabla muestra, y voy a mostrarte una similar en el Parlamento, en la interpelación, las muertes acumuladas, ¿tá? Desde que empezó la pandemia hasta el presente,
en los distintos países. Entonces vos ves que ahí adelante tenés a Perú primero, bueno, ven Hungría, Bosnia, una cantidad de países, en el medio de los cuales hay países latinoamericanos, se ven como Colombia, Sí, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Reino Paraguay, Unido, Perú, Estados Reino Unidos Unido. ha tenido Sí, más muertes por sí, millón sí, de sí. habitantes que Uruguay, y allá pusimos Y esto es un en selección corte. otro país. Que es un corte ahora, Sí. ¿no es cierto? Es decir, la pandemia no terminó. Estamos teniendo 50.000 casos por día de variante Delta en el Reino Unido. Estamos de decenas de miles de casos, Sí. ¿verdad? ¿Pero a vos te asusta la variante Delta con Lo la que- vacunación que tenemos? Lo que pasa es que con la vacunación nosotros generamos el punto más importante de inflexión de la salud pública fue haber generado una vacunación y sin obligación, sino persuadiendo, que en eso la tarea ha sido permanente, la de persuasión. ¿No nos dormimos un poco con el tema de De empezar ninguna a manera, vacunar? pero de ninguna manera, desmiento No, te terminantemente esa especie. Te digo un hecho concreto. ¿no? Te lo- Fuimos uno de los últimos países de América Latina a empezar a vacunar. Eso es un hecho. Pero son todos, trajeron 5.000 vacunas, 10.000 vacunas, saludos a la bandera. Ajá. Acá cuando trajimos 1 millón de vacunas, traíamos Vos decís, no importa pesado, tanto la fecha en la que pesado. se empezó, Pero sino lógico, cuánto se vacunó. si no en estaría cuánto mejor, tiempo. ¿por qué es tan peor? En letalidad, tenemos de 26 países de Latinoamérica, estamos en el puesto 21 en letalidad, es decir, muertos contra casos. O sea, estamos muy bien, contra Europa lo mismo. O sea, eso es una especie que es una idea que se instaló en la gente, pero tú tenés que ver que hoy tenemos una forma diferente de ver las cosas porque es con el diario del lunes. Está bien. Porque Es verdad. fíjate tú que nosotros registramos en enero lo que se registró en diciembre en la FDA y en la EMA, que son las agencias regulatorias norteamericanas, Está, europeas y en la pero OMS. hablando de en caso de diciembre. Pfizer. Sí. Y en el caso Coronavac, de Sinovac, 5 días después de que sea registrado en Chile y en Brasil. Está, o sea, pero hablando de Pfizer, en diciembre el presidente de la República terminó destituyendo al coordinador de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública, lo estamos viendo ahí, porque le mandó un mail a Pfizer diciéndole que Uruguay no estaba interesado en esas vacunas. sí, mirá, primer punto, no me gusta hablar de gente que no está acá presente. No, no. Segundo punto, en ese momento las recomendaciones iban para plataformas vacunales que eran más bien tradicionales en cuanto a las cadenas de frío. Tercer punto, ya fue aclarado eso, digo, no me dio prácticamente diferencia entre el mail y que se empezara a negociar con Pfizer. Nosotros tuvimos una reunión... ¿Pero vos que estuviste no al tanto del trascend- mail? ¿Vos que- avalaste ese mail? Ese es el error que cometió, siendo una persona de confianza, no me dio comunicación. Ajá. ¿Está bien? Está bien. Es eso lo que ocurrió. Es decir, que se enteró, vamos a decir le mandó así... un mail a Pfizer diciendo no se interesa sus vacunas y ni siquiera lo consultó contigo. Exactamente. Pero, eso no significó una pérdida de tiempo. Y te lo voy a explicar, pero claramente. O sea, nosotros tuvimos una reunión que no trascendió a la prensa, que fue el 5 o 6 de diciembre. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, me estoy refiriendo al Ministerio de Salud Pública, Sí. Ministro de Salud Pública, los asesores del GACH que tenían que ver con la parte inmunológica y de vacunas, presidente, secretario de Presidencia, prosecretaría de Presidencia, Bien. Isaac Alfi y subsecretario de Salud Bien. Pública. Y- Un grupo que el 5 o 6 de diciembre se decidió decir, vamos a salir de esta inercia que significa estar entrampados en el COVAX, mecanismo que siempre había resultado, no el COVAX en sí mismo, sino el mecanismo OPS, Fondo Rotatorio, un mecanismo muy seguro para Uruguay, con una compra de vacunas a un precio razonable, con una entrega en tiempo y forma. Se confió en eso internacional hasta cierto punto. En determinado momento, dice, bueno, tenemos la evidencia de que la Pfizer, tanto, y tenemos los vínculos como para llegar a Pfizer. Perfecto, adelante, hagámoslo. Y todo eso estamos hablando de una diferencia de días entre el mail y esta conversación que ocurrió y ya comenzaron las negociaciones. O sea que todo esto fue Bueno, ex post. Pero yo te puedo asegurar que esto no generó un rezago. Porque el mayor rezago que hay acá es las difíciles condiciones en las que tuvieron que negociar tigres legales de bufetes internacionales con Secretaría y Prosecretaría de la República para asegurar que las condiciones de compra de esas vacunas
fueran en condiciones que al país no lo comprometieran de alguna manera. Entonces realmente ahí hay un trabajo de legal y jurídico muy importante y hay a su vez un tema de negociación que estuvo en Secretaría de la Presidencia en el tiempo de llegada de las vacunas y las cantidades, porque a su vez O sea, aquí hay un problema de... esto con dos gráficos que van en el sentido de lo que vos decís. La primera habla de la evolución, ahí vemos, ¿no? Ese primer dato es la evolución de los casos, como caen estrepitosamente, de la mano con la vacunación, que lo vemos en la siguiente gráfica, donde también, ¿no? Ahí se ve en verde el tercer país, allá arriba, dice, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Chile, Uruguay, y se ve lo que es el ascenso impresionante de la población vacunada con las 2 dosis. O sea, hoy estamos allá arriba en el mundo, que va en la línea de lo que vos manejabas recién. ¿Cuáles fueron las claves acá de la coordinación logística para llegar a eso, ¿no? Porque es una velocidad que nos pone en los primeros sitiales del mundo, ¿no? Déjame redondearte la anterior, dale. porque tiene que ver, en determinado momento, es una conversación dentro del ámbito de gobierno. Entonces me dice, ¿cuál es la mejor vacuna? Me dice, la que llegue primero. ¿Y sí? Esa fue mi respuesta. ¿Y sí? ¿Cuál es la mejor vacuna? La que llegue primero. Sí, mejor que nada, siempre. Sinovac, Pfizer, Anduvo además, 96% con estudios para mejorar el ingreso para mejorar la mortalidad, descenso del 96% en Sinovac y en Pfizer. 95% para el descenso de CTI en Pfizer y 91% en Sinovac. 75% para evitar contagio Pfizer, 60% Sinovac. O sea, resultaron una muy buena... Y los números lo están demostrando. Bien. Ahora, hubo un tema, por eso digo, acá no hubo ni rezago ni demora. Hubo seguridad, hubo garantías para la población, porque vos no podés aprobar cosas que el mundo científico no haya avalado, porque eran estudios de fase 1 y fase 2. Yo tenía que acceder a estudios de fase 3. No iba a poner a toda una población uruguaya sin una seguridad científica que lo estuviera avalando. Entonces, es muy delicado, es lindo contar el cuento, pero acá recibimos más de 10 laboratorios, inclusive dimos alguna autorización a algún laboratorio que se cuestionó por qué no se le dio la autorización. Se le dio la autorización, no terminó el trámite, señor. Me estoy refiriendo a la vacuna rusa. Se le dio una autorización de uso de emergencia por parte del Ministerio de Salud Pública, pero no terminaron el trámite. ¿Y qué querés que haga? ¿Que haga las cosas mal? No. Y mirá cómo está Argentina, ¿no? Apostando a la Sputnik. Pero no hablo de la logística, hablo de cumplir con aquellos aspectos formales que hacen que nuestras químicas de la División del Departamento de Vigilancia Sanitaria cumplen un rol fundamental y clarísimamente técnico. Yo te preguntaba cuáles fueron las claves de la coordinación logística, pero de la mano con eso también los grandes desafíos. Yo me acuerdo, por ejemplo, algunos tropezones con el primer día que había que agendarse, ¿no? Los informáticos del Ministerio de Salud Pública, y los pasó el agua con el software que habían diseñado. Hubo que llamar a Genexus para que salvara la petiza, ¿no? Y hay que estar muy agradecidos a Jodal, a Genexus, porque han dado una mano en todo, ¿no? No solamente en eso, sino en muchas otras cosas. Pero eso ocurrió porque, claro, nosotros habíamos andado bien con la vacuna de la gripe, porque fuimos el primer país, fuimos tomados como ejemplo en el mundo, que hicimos una vacunación con agenda para la gripe en ese momento para evitar los contagios. ¿Sí? Con el software que teníamos, adaptado, y anduvo bien, no hubo tropiezos en el 2020. Pero, y anduvo bastante bien cuando se comenzó a agendar, pero luego, frente a la cantidad de... Esto es como hidráulica. Si vos vas a física hidráulica, tenés un torrente de gente intentando entrar por un lugar muy estrecho. Claro. Eso te genera lo que se llama un flujo turbulento, ¿sí? Donde reverberan y no entras. Reverberan y no entras. No es lo mismo que el flujo laminar. Lo que hizo Jodal, que aparte como un gran estanque, una sala de espera. Claro, lo que los que se agendaban quedaban ahí y después iban entrando en la medida que lo permitía el canal. Entonces lo que se abrieron fueron distintos, que hace una lista de espera y se abren distintos canales para viabilizar ese tema de la agenda. Me están hablando por la cucaracha y te quedamos vos dijiste que no tenías problema con el tiempo. Podemos ir a un corte y seguir porque me interesa mucho hablar de la cepa Delta, ¿no? De cuándo vamos a tener
eventualmente, ¿no? Que dejar de usar tapabocas, ¿cuándo van a volver los bailes? Hay muchos que me preguntan eso, ¿tienen ganas de bailar? De paso, es una cosa que, digamos, estamos respetando todos los protocolos sanitarios acá, por eso accedí a sacarme Sí, el ministro tenía puesto tapabocas y por los 2 metros de distancia. Estamos a más se de lo 2 puedo metros de sacar. distancia, estamos los dos vacunados, y uno ex convaleciente además también, así que... Antes tengo que darle un consejo a la gente. Si están por renovar el baño o la cocina, hay detalles que hacen la diferencia, ¿verdad, Pablo? Claro que sí, hasta el 31 de julio en Baño & Company todos los productos de Ferrum y FB tienen un 25% off. Además, pagando con tarjetas de Santander tenés un 15% extra, loza sanitaria Ferrum, grifería FB y mucho más. Baño & Company, tu búsqueda termina acá, pero la entrevista sigue después de la tanda y vamos a recordar la encuesta de Twitter, ¿no? No sé por qué cerraste los ojos cuando la tiré la pregunta, pero ¿crees que Daniel Salinas sería un buen candidato a la presidencia? 1 sí, 2 no. Ahí tienen el Twitter. Y vamos a ir a la tanda con un tema que también el ministro pidió de Pink Floyd, ¿no? Interpretado por Nacho, ¿De ¿sí? Pink Floyd? No. ¿Sí? ¿Puede ser? Don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, you're just another break in the wall. Run away, taking all the cash and leaving you with a number. Got a pain in your chest, doctors will strike. What you need is to rest. It's not easy, love, but you got friends you can trust. Friends will be friends, but don't we need a love to give you care and attention? Friends will be friends when you're through in life. All hope is the hold of your hand. Friends will be friends. Rock to the end. Muy bien, justo en la semana del Día del Amigo, claro, ¿no? Friends with the Friends de Queen, temazo ese también, ¿no? Otro. Temazo. Muy buen tema. Muy buena música. Antes que nada, les quiero hacer una pregunta, porque si alguno piensa que la facturación electrónica es algo complicado, bueno, depende para quién, porque ahora con Memory podés emitir facturas electrónicas por WhatsApp, ¿verdad? Claro, ingresás los datos del cliente, el importe y listo. No te compliques más. Memory te lo hace fácil. Ingresa a memory.com.uy y entérate de todo. Memory es la empresa líder en software contable y de facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica. Vamos a seguir hablando con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y nos queda pendiente el tema de las vacunas, ¿no? De hecho, fuera de cámaras, nos estaba comentando algo de la Sinovac, ¿no? Que la chinita terminó siendo mucho mejor de lo que uno pensaba al principio, ¿no? Sí, eso es importante porque muestra dos aspectos de nuestra sociedad. A ver. Y somos una sociedad prejuiciosa. Y una sociedad que también hay una infodemia, donde hay un exceso de información que no está bien calificada. Claro. Entonces eso puede generar ruido, puede generar confusión al momento de interpretar las cosas. Yo lo que yo te decía, fuera de cámara, es que la vacuna a virus inactivado, el virus tiene una membrana, dentro de esa membrana tiene la espícula, la spike famosa que todo el mundo conoce, pero además tiene numerosos antígenos, otros antígenos. Entonces, las vacunas de ARN mensajero le dan la orden de generar esa proteína que opera como anticuerpo a un organismo de la célula. Eso hace la de Pfizer. Eso hace la de Pfizer. Entonces la respuesta es un pico monoclonal de inmunoglobulina contra la spike. En este caso, la Sinovac genera
una respuesta policlonal que se determina, en la cual se generan antígenos contra diversos, anticuerpos contra diversos antígenos de la membrana. Ajá. Entonces, si hay mutaciones o cambios, mirá. por ahí está jugando su partido también. Por más que haya que pensar que de pronto... Pero contra la Delta yo estoy más precisa un protegido que me booster. dice Sinovac que alguien que se dio Pfizer. Bueno, la ausencia de evidencia no significa que no genere buenos resultados. De todas maneras, se está estudiando en todo el mundo el tema del booster o de la tercera dosis, ¿sí? Tanto con tema Pfizer como con otro tipo de vacunas, que es lo que viste que en Gran Bretaña y en España hicieron estudios. Por ejemplo, en España hicieron un estudio de AstraZeneca cruzada con Pfizer, lo que se llama heterólogo, porque una tercera dosis puede ser autóloga cuando es de la misma, es decir, pan con pan, Claro. ¿no? 2 de Pfizer y una tercera de Pfizer. Sí. Y el heterólogo es cuando cruzás la vacuna. Acá ya se está anunciando el cruzar vacunas, ¿verdad? Los Para uruguayos ya determinados lo han hecho en el exterior, han ido a Miami y se han vacunado o no. ¿No conoces algún conocido tuyo que haya viajado y se dio la Pfizer o se dio la Janssen? ¿Eh? ¿Es así o no es así? Claro. Es así. Bueno, ¿y está previsto que se haga eso acá entonces? Está previsto que se estudie. Hoy por hoy lo que está aceptado por la Comisión Nacional de Vacunas es que se va a dar Pfizer una tercera dosis en todos los inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, hemodializados, que recibieron Pfizer, en pacientes oncológicos. Pero si tuvieron Sinovac y con también, inmunosuprimados. se le va a dar Pfizer. Sí, pero 2 dosis ahí. Claro, van a tener tercera y cuarta. Tercera y cuarta. Y ahí hay un tema que no viene al caso porque te estoy comiendo Muy todo el complejo, programa, sí. que tiene que ver con la programación y con AGESIC y con el programa y todo. El programa estaba preparado para 2 dosis, no estaba preparado para 3 y 4. Si no, ya estaríamos vacunando. Mira. Probablemente esta semana ya quede solucionado este tema. Para esa población de la que estamos hablando. Es un centro llovido al área de informática y... Sí, póngase las pilas, muchachos. estoy avisando con tiempo. Sí, porque, digamos, claro. es un tema que... La idea. Está bien. Una cosa te quiero preguntar sobre los que no se quieren vacunar, porque esto no es obligatorio, es voluntario, ¿no? Entonces, personal de la salud que no se quiere vacunar, que está en contacto con gente en estado delicado y demás. Yo creo que... Álvaro Delgado, hace unos días, dijo que él creía que los trabajadores de salud no vacunados quizás no deberían atender pacientes. Pero el quizás es un quizás. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy con el presidente. La vacunación es voluntaria. Está bien. Pero si no te vacunas, ¿qué? Tenés derecho a la información. ¿A la información sí? Claro. Está bien. A ver. Es decir, vos vas a tu médico, ¿te vacunaste o no te vacunaste? Tenés derecho a preguntar. Yo creo que eso sería justo. Vos vayas a tu médico, cuando te agendes... Pero yo soy el director del hospital, Maciel, Bueno, ya sé, ponele. pero eso preguntáselo a Villar. El ministro de Salud Pública, se lo tengo que preguntar al ministro, lo tengo acá. No es obligatorio. No, en ya este sé que no es momento. obligatorio, pero en varios países del altamente- mundo, y en Claro. Israel ha habido casos, y ahora en Europa también, y Francia y demás, y escúchame, si no te vacunas, bien, no te vacunes, pero yo no voy a exponer a los pacientes a que estén con alguien que le puede Está bien, transmitir el pero virus. cuando vos tenés un nivel de inmunidad, acá es importante entender lo siguiente. Cuando el nivel de inmunización de la población supere el 70%, y estamos en cerca de un 73,50 entre vacunados y anotados, 71,50 de primera dosis, 60% con segunda dosis y 73,50 que están dentro del sistema. Sí, cuando lleguemos a esa inmunidad de rebaño... Sí, ahora yo puse un nuevo objetivo, en vez de 70 me puse loco, vamos a 75%. O sea, Es una nueva meta que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque cuanto más mejor. ¿Y entonces? Porque los vacunados protegen solidariamente a los no vacunados. Porque es decir, disminuye la circulación viral. Sí. Eso es así. No necesariamente. Claro, disminuye la circulación viral. Está pasando ahora. Está pasando. Entonces, no necesariamente tiene que ser absolutamente obligatorio. Puede ser opinable. Si tú me decís a mí a título personal, puedo pensar, para mí tendría lógica, como la vacuna de la hepatitis B, que el personal sanitario estuviera vacunado. Esa es la lógica. Pero como te dije, no hay un plenipotenciario. Donde manda capitán, no manda ministro.
Cuando habla presidente. Hay un consentimiento que tuvimos que firmar todos los que nos vacunamos. Sí, cierto. Y dice que si llega a haber algún efecto secundario, queremos hacer un juicio, se va a resolver en los tribunales de la República Oriental del Uruguay. ¿Tá? Lo que no conocemos son los contratos que firmó el Estado uruguayo con los laboratorios. Ya que sos tan sincero, aprovecho la oportunidad para preguntarte. ¿Qué condiciones pusieron los laboratorios? Si llega a haber eventualmente un efecto secundario, por ejemplo. Pero, bueno, primero, es una cosa que, según dicen los asesores en comunicación, nunca se le debe decir a un periodista gracias por su pregunta. ¿No? Es algo que dice que nunca se debe decir eso. Okay. Pero la verdad es que gracias a la ciencia no hemos tenido ningún fallecimiento por vacuna. Me parece que es un dato que, habiendo dado 5 millones largo de dosis, no tener que lamentar ningún fallecimiento es muy importante. Que tenemos una unidad de farmacovigilancia que sigue los efectos adversos atribuibles a las vacunas, además. Sí, es AVIS. Sí. La enormidad de casos han sido dolor en el brazo, cuadro pseudogripal, cefalea, pequeñas cosas. Y 3, 4 casos de alguna complicación que se fue subsanando, que se subsanó, que superó su estado de salud. Bueno, y en la situación en la que estamos ahora entonces, a punto de llegar a la inmunidad de rebaño, con estos niveles buenísimos de vacunación. Inmunidad colectiva, vamos a llamarle. Porque de rebaño las ovejas. Es verdad. Hay mucha oveja también, ¿no? Es otro tema, no nos vamos a meter ahora. ¿Cuál es la perspectiva, ¿no?, que vos tenés de futuro, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a eliminar las medidas que siguen vigentes? Por ejemplo, te decía, el uso de tapabocas en lugares cerrados, los bailes, ¿no? 24 de agosto, Noche de la Nostalgia. ¿Vamos a tener Noche de la Nostalgia con baile o sin baile? El 24 de agosto ya lo estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Y que lo estamos planteando el tema, el desafío y el problema que significa el 24 de agosto. El tema que significa el 24 de agosto. ¿Pero existe la posibilidad de que haya bailes el 24 de agosto? Yo lo que te puedo decir es que hay que maximizar todas las medidas de control en lo que tiene que ver con la protección personal. El uso de tapabocas, la higiene frecuente de manos. ¿Bailar con tapabocas? Bueno, prácticamente no sé, baile de máscaras hubieron alguna vez. Ahí va, baile de disfraz, está con una máscara, está con un tapabocas. Pero yo no me quiero referir a ese tema porque como recién lo empezamos a despuntar el tema, pero seguramente van a haber recomendaciones. Ahora, ¿para qué diantres estamos vacunando si no es para volver a la vida normal en algún momento? Sí. O sea, eso es algo que... Obvio, por eso te estoy preguntando cuándo. Estamos vacunando para volver a la... porque queremos recuperar lo perdido. Claro. ¿No? Fecha aproximada, fecha tentativa para volver a la normalidad. Y ahora estamos todos vacunando a 28 días, o sea que estamos hablando de septiembre, como dije yo en su momento, ¿no? Digo, vamos a estar superando el 70%. Bueno, y hoy, ¿cuál es tu mayor preocupación? Mi mayor preocupación se centra en tres cosas fundamentales. Primero, recuperar todo el tamizaje es decir, el screening preventivo oncológico que ya empezamos el 17 de mayo, ya como ordenanza salió el 17 de mayo. O sea, una cantidad de gente que no se hizo Papá Nicolau, que no se hizo Papá Nicolau, mamografía y pérdida sanguínea intestinal, vayan a su prestador de salud. Pero ahí ya sabemos... Está todo abierto, empezó el 17 de mayo ya se empezó con la presencialidad y todos estos estudios estaban indicados. Pero ya sabemos que hay una cantidad de cánceres que no fueron diagnosticados y se van a diagnosticar en forma tardía necesariamente, ¿verdad? Es una probabilidad. No, es un hecho. Es una probabilidad. Porque los screening no siempre te dan un porcentaje, pero puede ocurrir eso. Claro. Puede ocurrir eso. Claro. O sea, eso es una de las preocupaciones. Es una de las preocupaciones. Cuanto antes mejor ir a hacerse la mamografía, la pérdida sanguínea intestinal, antígeno prostático del hombre y la mamografía. ¿Está? El screening. El segundo tema, el rezago quirúrgico. Está ubicado en 38.000 intervenciones, en las de coordinación, que tendrían que estar solucionadas entre fin de año y 28 de febrero. Y estas dos cosas, que son fundamentales, la pesquisa de cáncer y la preventiva, digamos, y el rezago quirúrgico, los vamos a estar atando con una meta prestacional que va a recibir el prestador de salud y que se va a controlar. Ajá. Y el tercer tema,
en temas salud, que quiero sacar adelante sí o sí y que está en marcha ya el llamado a los interesados, es el tema del ataque cerebrovascular. ACV. Claro, es un tema sobre el que prácticamente se ha hecho poco. Y es una de las principales causas de muerte en Uruguay. Y lógico, porque el 25% es cáncer, el 25% son lo cardiocirculatorio, que abarca la mitad es cerebrovascular. Y de lo cerebrovascular, la mayor parte es isquémico, es decir, no es hemorrágico, es decir, pues, se tapa el caño. Sí, ¿y ahí en qué Entonces, querés avanzar? Y ahí vamos a avanzar con los trombolíticos, que estamos formateando a todas las puertas de emergencia del país y a todos los prestadores durante todo este tiempo silenciosamente. Esa es la medicación para disolver los coágulos, ¿sí? Que ya se usaba, pero ahora lo estamos haciendo a nivel nacional. Organizando el sistema de traslado a puerta para que el tiempo de penumbra isquémica, porque el tiempo es cerebro, se reduzca al mínimo. Introdujimos en el Fondo Nacional de Recursos la trombectomía e hicimos el llamado ahora a los interesados a que califiquen, a centros calificados que califiquen. Y en todo esto tenemos una tutoría desde Estados Unidos con un especialista que es Enrique Viñuelas, que es el capo máximo en ataque cerebrovascular y que nos está dando una gran mano en ese sentido para lograr ponderar y ser justos al momento de decir, bueno, vamos por este camino. Pero indudablemente tenemos una beta para salvar muchas vidas y para evitar mucha discapacidad. Claro, sí, por las secuelas que hemiplegias, obvio. afasias, problemas de lenguaje, tiempo de rehabilitación, familias destruidas, potenciales personas que pasan de ser personas activas y útiles para la sociedad a estar en un estado de incapacidad, pero aparte, al que le toca es el 100%. Por eso acá cuando siempre hablamos de salud, más allá de que digamos la pandemia estuvo bien manejada, mal manejada, los números son estos, nunca nos podemos olvidar de que el centro nuestro es la persona. No son fríos números. Tienen nombre, tienen apellido, tienen cara, son amigos, algunos colegas, compañeros de trabajo. Entonces, esto que ha pasado tiene nombre, apellido y cara. Entonces, tampoco vamos a decir que en el 2019 tuvimos un decrecimiento de la mortalidad de 2.180 casos menos en el 2020 contra 2019. Es un defecto, así como se habla de exceso de mortalidad, hubo un defecto de mortalidad en el 2019. No nos atribuimos a ningún éxito particular. Exactamente, ni tampoco que tengas menos 2.000 y después tengas más 5.000, puedas hacer un cálculo de matemático, decir, ¿meneteas esto con esto? No. Bien. Cada uno vale. Quiero, antes de andar preparándome un adelanto de cómo va la votación en Twitter sobre si te visualizan como futuro presidente, pero te voy a hacer dos regalos. Uno, un day spa de Beauty Planet, para que lo puedas disfrutar. Vos, le agradezco tu señora esposa o cualquiera. Y Helpline, que es servicio de teleasistencia que hace años está en Uruguay, también apretando un botón. Muy bien. De mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias por haber venido, costó mucho. Te vamos a dedicar una canción que pediste en particular. Tenemos ya el resultado parcial de la votación. A ver qué está votando el público de Centro Diseña en Twitter. ¡Wow! ¿Crees que Daniel Salinas sería un buen candidato a la presidencia? 79% dice que sí, 21% dice que no. ¿Qué reflexión te mereces? En este momento, la verdad, 100%. ¿Te acuerdas que un día dije, tengo un 95% de médico, un 5% de político? Ahora soy 100% ministro. Bien. O sea, estoy abocado al tema sanitario y de salud. Pero no se me ocurre, pero ni remotamente esa posibilidad de pensarla como en no un momento. Se te ocurría, ese nombre y sus circunstancias. Como no se te ocurría hace 3 años ser ministro de Salud Pública de un país, ¿no? Pero vos sabés que... Y los accidentes pasan. Los siniestros, ¿no? Los siniestros. ¿No eran? Bueno, pero de todas Vamos a ver cómo manejás. De todas maneras, era algo que podía redondear una carrera, ¿no? Es decir, Horacio Porciúncula, cuando habla de salud mental y todo esto, que es un tema muy interesante, además por el tema suicidio, creo lo estamos poniendo arriba de la mesa, es algo que no es agradable, pero hay que ponerlo arriba de la mesa, que hace 7 años que estamos con los mismos números, que hay que tratarlo, que hay que trabajarlo. Hay que hablarlo. No voy a adelantar cuál es la línea, pero estamos trabajando y tenemos una línea de trabajo en eso. Él usa una frase que dice, es aspiracional. Bueno, yo aspiracionalmente, que decir, bueno, un médico, ¿qué aspiración máxima puede tener en su vida que hacer el bien para un conjunto de una población?
Yo creo que esa cosa que me enseñaron en mi casa de ser un servidor, eso yo lo... Es vocacional. Sí, el servicio es vocacional. Y bueno, y puede ser desde el lado del médico, del lado del ministro, al lado del presidente, o vas a saber de qué lado, o volviendo a la neurología. ¿Okay? Muchas gracias. Eso lo hemos hablado con Villar. ¿Ah, sí? Muchas gracias en serio por haber venido. Y esta canción la pidió el ministro. Pero no es fácil, ¿eh? Esta canción la tendría que haber pasado en la interpelación, porque de In My Defense, ¿no? De Freddie Mercury, ¿no? Solo vos la conocés, ni Nacho la conocía. Pero estudió para vos. Adelante, maestro, gracias. In my defense, what is there to say? All mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start. While the world will love tears itself apart, I'm just a singer with a song. How can I try the right or wrong? For just a singer with a melody, I'm caught in between with a fading Para que tengas tu casa, tenemos la tasa más baja. Préstamo hipotecario Itaú. 4,75% en UI hasta en 20 años. Simulá tu préstamo ahora en itaú.com.uy. Bueno, estamos al aire y el ministro está saludando a Nacho Oves, encantado con esa canción. Temazo, ¿no? In My Defense. Veíamos que Itaú presenta este espacio. Hablando de Itaú, muchas intendencias precisan plata, pedir plata prestada, ¿no? Para hacer obras, ¿no? Y bueno, si te vas a endeudar por 20 años, ¿no? Que es lo que algunas necesitan, bueno, la ley exige mayorías especiales en la Junta Departamental. Y bueno, ocurre que muchos gobiernos municipales no le da con los votos propios y entonces tienen que pedir prestado algún voto a los de la oposición. Y eso es lo que se trancó en estos días, empezando por Canelones, donde el Frente Amplio, claro, tiene 20 ediles, precisa 21, le faltaba uno. Un blanco, un colorado, que en principio parece que estaban dispuestos, pero al final no aparecieron, lo que generó la molestia y una durísima acusación del intendente canario Yamandú Orsi, como vemos a continuación. Nuevamente, ediles blancos y colorados estaban dispuestos a acompañarnos en una solicitud de financiación de futuras obras y desarrollo en cada rincón de nuestro departamento. La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien y, como se dice en campaña, el diablo metió la cola. La pregunta es quién es el diablo, lo dijo claramente. Orsi hablaba de la calle Pou, el presidente de la República, pero antes de profundizar en esto, vamos a ver cuál fue la respuesta del propio Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. La verdad no sé quién es el diablo acá, pero lo importante es decir la verdad. Me parece que en esto lo importante es decir la verdad. Siempre es importante decir la verdad y en estas cosas mucho más. Con Yamandú tenemos muy buena relación. Obviamente en esto la decisión del Partido Nacional, los ediles del Partido Nacional de Canelones fue, y no debería sorprender, votar en bloque, como votó en bloque el Frente Amplio en contra del fideicomiso en Río Negro. Y le faltaba el otro departamento, Rocha. Entonces acá lo que hace Delgado es poner sobre la mesa todos los fideicomisos. Y aquí sí es verdad que blancos y colorados no le prestaron votos al Frente en Canelones, pero también es cierto que antes el Frente Amplio no había prestado sus votos a intendencias blancas. Le retació los votos en Rocha a Alejo Umpierres y en Río Negro a el Tufi Lafluf. Acá lo que hubo fue un juego partidario donde, bueno,
En Canelones, la coalición multicolor no quiere que se luzca Orsi porque eventualmente en 2024 va a ser candidato a presidente, entonces no le dan los votos para que haga obras con las que se luzca. Y por otro lado hay un juego de Frente Amplio que tampoco presta sus votos para que se luzcan los intendentes blancos. Es tan horrible la política, es tan baja la política. No, para es vos, mucho peor que eso. Puede llegar a ser mucho peor que eso. También es cierto que cuando dicen vamos a hacer 80 millones, 60 millones de dólares en obras, tampoco hay que ver qué hay en esas obras. También en esas obras hay a veces cálculos electorales para llevarle obras a gente que me vota o a gente que no me votaba pero quiero que me vote. Claro. También hay lugar a corruptelas, con empresas que se contratan, hay mucha mano de obra que se mete a través de esas empresas. Entonces, sí. Y hay muertos también que se arrastran de administraciones anteriores. Sí, ¿no? sí, Canelones tiene varios fideicomisos. Cuando decía que el diablo metió la cola, ¿usted pensó en la calle? Pues el diablo es colorado también. Yo pensé en Sanguinetti también, ¿eh? El diablo metió la cola también. Ahí bueno, pero ¿cómo Sanguinetti asume que esto? ¿Cómo es la cosa? Sanguinetti dice lo que todo el mundo está pensando. No lo votamos para que la coalición no vote separada. No mide si las obras son buenas, si son malas. No. Sanguinetti dice, no aportamos nuestro voto, así toda la coalición vota junta. Y la gente, ¿importa? No importa, ¿son buenas? ¿Se estudió el fideicomiso? No. Bueno, cada uno hace su lectura. Ahora, te pongo un ejemplo. ¿Sabes lo que hicieron en Paysandú? El acuerdo lo hicieron antes de la elección. Entonces, el oficialismo y la oposición dijeron, nosotros prestamos los votos, gane quien gane. Entonces sí tienen plata. Ahora, otra lectura de la que puede ser el bicho es, ¿solo se funciona la intendencia con endeudamiento? O sea, Carolina Cose dijo que hay que estudiar fideicomisos a nivel nacional. O sea, solo se puede generar obra con endeudamiento. Y la obra grande sí. Bueno, hablando de Cose, ahí vemos una nota del Observador donde, claro, puso las barras en remojo y con la miércoles. ¿Y yo cómo voy a conseguir los votos que no tengo en la Junta Departamental para hacer las obras que prometí en campaña? Y le había pasado a Martínez en la anterior que lo había dependió de Novik. Sí, pero tuvo que rebajar de 500 millones a 100 o a menos de 100 la obra que iba a hacer él, que había prometido en campaña. Bien, Pablo, para terminar. El tema es cómo sigue este relacionamiento entre el oficialismo y la coalición a nivel nacional, porque lo que dice Orsi en Canelones, que se rompió el clima político, yo creo que se traduce en esto que está viendo Cose ahora, donde va a reestudiar cómo hace para conseguir la plata para las obras que hace. Y esto marca el inicio de una carrera hacia 2024, donde blancos y colorados se ven con fe para ganar la intendencia de Canelones. También habla un poco de eso. Hubo un asadito secreto en Suárez. El domingo pasado, increíble. Sí, increíble porque trascendió cuántos días después. Increíble porque nos enteramos el jueves. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí lo que dijo el presidente es, juntó a todos los ministros con sus esposas, un asado en Suárez, y le dijo, muchachos, vienen tiempos complicados, hay que salir a defender la LUC. El día del aniversario de la Jura de la Constitución, el presidente juntó a todos los ministros y algunos de sus asesores a pedirle especial unidad dentro de la coalición para defender la LUC, invitando a los ministros con sus esposas y sus parejas, ¿quién estaba? Guido Manini Ríos, que es la pareja de la ministra el esposo de la ministra Irene Moreira. Sí, claro, pero si quiere defender la LUC, lo que debería hacer la calle es abrir un ámbito de negociación o de diálogo entre todos los partidos para crear una estrategia conjunta, ¿no? Que es lo que hace tiempo que le vienen pidiendo Colorados y Cabildo Abierto. Crear un ámbito de negociación al gobierno y la calle no quiere. Bueno, él lo quiere para temas puntuales. Y bueno. Pero ahora hay muchos meses de cara al eventual referéndum, ¿no? Quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o de respaldo. Les recomiendo Helpline, la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con 2 servicios, uno para la casa que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle, en todo el país, y también tiene sensores de caídas. Sí, y sin duda alguna es la mejor forma de cuidar a nuestra familia. Helpline siempre junto a ustedes al alcance de ese botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Recordamos cuál es la encuesta que planteamos en el día de hoy, mientras el ministro Daniel Salinas se está sacando el maquillaje. Sin pelos en la lengua, el ministro, ¿no? Sí. Y ahora debe estar votando. Hay una que quedó picando, es cuando le preguntaste sobre el plebiscito del 80. Ya está haciendo... Ya hay reacciones en redes. En redes, ¿no? Sí. Pero ahí estaba la pregunta en la placa, entonces. Si crees que Daniel Salinas puede ser
un buen candidato a la presidencia de la República. Vamos a ver el resultado en unos minutos. Pero antes de ir a la tanda, tengo una novedad muy importante, porque si en este periodo alguien de tu familia, vos, tuvo que estar internado, no solo por COVID, ¿no? Pero también este dato es vital para que recuperes tu calidad de vida, ¿no? Acompaña Rehabilitación. ¿Qué es esto? Es un servicio exclusivo de Acompaña y te lo recomiendo de corazón. Míralo. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña. Sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Última tanda y con un tema de aquellos tiempos cuando bailábamos lentas. ¿Vendrán las fiestas? ¿Viste que Metro dijo 24 de agosto? La dejó tema que picando, dejó abierto, Me parece que se viene el baile de máscaras. O sea, no lo van a prohibir. Con tapabocas. Bueno, Pereira, estás pronto para las acordate de este Lady in Red. Nacho Oves. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, giving half a chance. I have never seen the dress you're wearing, or the highlights in your hair to catch your eye. Have been right, lady in red. She's dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, but just you and me. That's what I wanna be, but I hardly know. Bueno, son las 11 menos 20 de la noche, ya estamos en los últimos minutos del programa y les quiero decir algo, con DirecTV pueden whatsappear y ganar. ¿Cómo, Robles? Facilísimo, envía la palabra sorpresa al 095-290-012, chatea con DirecTV y busca las consultas que tienen premios para vos. Hay muchos regalos esperando, así que saca tu celu como yo, whatsappea y ganá con DirecTV prepago. Gracias a todos los que están mandando mensajes. Llegó la hora de ver el resultado de la encuesta. Daniel Salinas sería un buen candidato. Sí, 80% considera que sería un buen candidato a la presidencia de la República, 20% cree que no. Vos Y ves llegó- un jingle para Salinas, Oves. Sí, yo ya tengo. Llegó el momento de compartir una Dovier, la primera cerveza artesanal de Brasil, La de Leo está sabrosa, pinchada, me parece. refrescante, independiente como vos. ¿Cuál nosotros- prefieren? Y bueno, puede ser la clásica American Lager, 100% Salud. pura malta o sus variedades IPA, Weiss, Lev. Probalas todas, seguro que vas a encontrar tu Ellos cerveza se- preferida. ¡Cállate, Pablo! Y Ellos será se- una Dado Beaver. Ellos en Espectacular. latita, nosotros en copa. Mirá el mancha podrido con la bandera. La mostraste, ¿no? Medelo. Esperá que tengo un audio que me manda Richard, el limpia vidrio. Lo voy a pasar así. Mirá, Pa, eso es un escuchá, peligro. porque lo voy a poner acá al lado. Mandale saludo, mi amigo Nacho Álvarez, que tenés al lado tuyo que mostró la camiseta de Peñarol. Se ve que vos tenés un rencor con Peñarol, ¿eh? Mandale un saludo y un abrazo y un beso grande. Y si precisa una limpieza de vidrio, va gratis para ese mi Qué amigo que grande, mostró la qué camiseta grande. de Peñarol. ¿Ves? ¿Eh? Eso es el pueblo. De eso es Richard, pueblo Richard el carbonero. limpia vidrio. Ahí De tenés tu arriba. saludo. Salud, Richard. De arriba un ¿A quién le quieren mandar saludos Mire, ustedes? a Mateo García primero y después a Jorge Barrera, Peñarol, que hace 3 meses que le viene pidiendo a Nacho Oves una canción de Cacho Castaña y el hombre, yo creo que por ser de defensor, se niega a entonarla. No, pero le mandó un audio. Yo le pedí Lamentable. canciones mucho Ya antes. hizo la denuncia en la justicia a Jorge Barrera. Jorge Barrera, el abogado la penalista. justicia, Yo le mando siempre, Peñarol. un saludo a todo el pueblo peñarolense. Qué Así va, es. qué demagogo. Bicho. Yo tengo un saludo para Mario Amaral de Rocha. No es pariente, no sé, pero es un... Pero bicho. Pero es Amaral. Un televidente Pero de bicho. Rocha. Es Amaral. Bueno, yo le quiero mandar un saludo. Las chicas guau, me dijeron así. ¡Epa! ¿Te acordás de las chicas guau? Liliana Chorena, René de León y me falta y Laura Martín. Del show del mediodía, no, estas son otras. Las chicas guau de Cambio 18, ahí al lado del World Trade Center, que fue a hacer un trámite. Un beso grande a ellas. Y sobre todo a María, que es la que pidió saludos. Nacho, ¿ves? Sí, a los muchachos del fútbol, seguimos ganando este fin de semana más, eso. Bueno, muy bien, chorro, ¿no? Muy bien, chorro. Juventud Las Piedras también, carajo. Bueno, nos vamos con algo de los Beatles, sí, porque fue un día agitado este, ¿no? Exactamente. Y dice... Vamos.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I found the things that you do will make you feel alright. You know, work all day to get your money to pay your bills, and it wasn't just to hear you say you're gonna give me everything. So why you love to get home? 'Cause when I get too low, you know I feel okay. When I'm home, darling, you holding me tight. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get on to you, I found the things that you do will make me feel alright. So why you let you alone? 'Cause when I get you alone, you make me feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get onto you, I found the things that you do will make me feel